Iván, Hola, Jun. bueno, ya para ti es buenas noches, ¿no? Buenas noches, sí. Acá son las 7 de la tarde y está anocheciendo, así que buenas noches sería. Buenas noches, Iván. Bueno, como estás viendo, esta dinámica la hemos creado con el fin de educar, no tenemos ningún propósito de generar una matriz en este caso, de instrucciones de comprar o vender. Quiero dejar esto bien claro desde el principio para que todas las personas que se conectan es con propósitos educativos solamente. Entonces, bueno, Iván es mi invitado hoy, Sherman, argentino. Eh, Mucha gente me preguntó cuando veían tu apellido que si eras americano, si eras alemán, o vi esa pregunta por ahí. Entonces, bueno, Iván, vamos a comenzar. Ya tenemos 100 personas conectadas, como puedes ver. Eh, Ok. Esperemos a ver cuántas se logran conectar. Comparten este live para que más personas se conecten y más personas puedan disfrutar entonces de lo que Iván va a compartir con nosotros hoy. Denle en el corazón y compartan entonces. Bueno, Iván, háblanos un poco de ti para romper el hielo por aquí. Bueno, yo soy portfolio manager de un hedge fund, se llama Emergence Investments. Ujú. Está localizado en British Virgin Islands, las Islas Vírgenes Británicas. Trabajamos principalmente todos los activos cotizables de los Estados Unidos, acciones, ETF de todo tipo, commodities, todo lo que trance en Nueva York, Chicago, nosotros lo operamos y después el resto de los activos trabajamos vía Interactive Brokers, así que más o menos los 80 mercados que facilita Interactive para acceder, nosotros trabajamos con ellos. Hacemos principalmente algorithmic trading, o sea, toda la operatoria nuestra es 100% algorítmica, cuantitativa. Ok. Tenemos Que ya no en vamos a común con extender en ese tema. No te más adelante. No, ya no vamos a extender en ese tema. Ajá, pero continúe, disculpa. Ajá. Bueno, hace 15 años que trabajo con esta compañía, así que hace un rato que estoy en el sector, ya 22, 23 años aproximadamente. Ok, Tengo perfecto. 42 años, para los que me ven joven, soy más viejo de lo que parezco, así que No aparenta, no aparenta. Fíjate muy bien, ¿no? Como Iván nos ha explicado, él es una persona que se dedica a los mercados, desde un punto de vista quizás no como el común denominador lo hace. Entonces yo creo que es importante que entendamos la diferencia, ya los vamos a profundizar más adelante. Entonces, bueno, Iván, lo primero que tu portafolio, me imagino que trabaja mucho el tema de diversificación. Háblanos un poco de eso para que la gente sepa en qué consiste. sí, a ver, para nosotros vendría a ser como la idea madre, el punto de partida para poder hacer las cosas, digamos, lo más correctamente posible para nuestros clientes, para nuestros inversores. Entendemos que habiendo tantos instrumentos en los mercados para poder diversificar, no necesariamente uno tiene que seguir el modelo tradicional de operar solamente acciones del mercado americano. Hay un mundo aprovechable para poder diversificar, para Ujú. encontrar un montón de activos descorrelacionados entre sí, esa es nuestra palabra clave, descorrelación. Y obviamente lo que nosotros hacemos, además de buscar activos descorrelacionados entre sí, es operarlos a través de sistemas, con lo cual lo que nosotros operamos es lo que técnicamente se conoce como vectores, que es un binomio entre un mercado X y un sistema. O sea, no operamos activos, operamos vectores, concretamente. Ok. Porque no operamos la serie de datos del activo, no es para nosotros
la línea operable. Lo que vendría a ser la línea operable es solamente la porción de serie de datos que compone el patrón que está programado en el algoritmo X, que está destinado, vamos a decir, a operar oro en escala 5 minutos. Entonces, esa fracción de la serie de datos es lo que nosotros, en definitiva, estamos operando. Por eso hablo de vectores y no de activos. Ok, ok. Se, Y se va entendiendo. sí, sí, sí. Bueno, la gente, de una cosa que yo quiero aclarar, pueden ver la caja de preguntas, apagué los comentarios para crear menos ruido en la transmisión. Cualquier pregunta que tengan, escríbanla abajo y al final las vamos a revisar. Ya nos llevamos por las 200 personas conectadas. Entonces, háblanos un poco más para el común denominador, las diferencias principales de la forma como ustedes operan en relación como lo podría, por ejemplo, hacer un retail trader común, pues. A ver, nosotros, por ejemplo, viendo la distribución del riesgo que tenemos todo el riesgo distribuido entre, obviamente, acciones del mercado americano, todo lo que hace, perdón, antes de empezar, todo lo que hacemos es long short, o sea, somos un fondo bidireccional, somos más market agnostic en ese sentido. Todo lo que nosotros operamos, la distribución del riesgo está distribuida entre acciones americanas, energías, carnes, cosechas, monedas, eh, metales, o sea, es bien amplia. Justamente por eso que te explicaba que lo que estamos buscando es que tal vez un crash, por ejemplo, en el S&P 500, si nos agarra, por ejemplo, posicionados al alza, no tenga ningún tipo de incidencia tal vez con nuestras posiciones en café o no tenga ningún tipo de incidencia con nuestras posiciones en oro o un crash en el petróleo de calefacción, por ejemplo, no tenga ningún tipo de incidencia tal vez con las posiciones que tenemos en bonos del tesoro, por ejemplo. Entonces, la idea que nosotros tenemos es operar estos activos descorrelacionados como primer punto de partida, operarlo a través de sistemas que estén descorrelacionados entre sí, no limitarnos al mercado de acciones americano, sino aprovechar todo ese universo de commodities que uno tiene disponible. Por ende, lo que hacemos ahí es un poco atacar lo que Markowitz viene a llamar el riesgo sistémico. Es nuestra herramienta para atacar ese tipo de riesgo que en teoría es incontrolable. Sin embargo, hay un montón de simulaciones que muestran que sí, que es controlable. Una herramienta es esa, Ok. abordarlo desde una posición long short que trascienda las acciones del mercado americano. Ok. So, en tu caso particular, para que los que están conectando se entiendan también, o sea, cuando tú ves tus pantallas, tú estás más como un gestor de riesgo como tal, viendo las posiciones abiertas, las que se van cerrando, y las vas midiendo en calidad del riesgo que vas tomando por cada portafolio, por cada activo. Corrígeme si Sí, eso es sí, así. no, a ver, todo lo que es la parte de asset allocation y position sizing, nosotros ya la tenemos armada en base justamente a la volatilidad, no de los activos, sino de los sistemas, pues justamente lo que estamos Ujú. contemplando son esas fracciones de las series de datos de cada uno de los activos y lo que el que efectivamente toma las decisiones en base a eso es un robot que obviamente está programado de acuerdo a los algoritmos de asset allocation que nosotros armamos en base a distintas simulaciones. Ok, ok. Entonces, ahora sí vamos con el punto del trading algorítmico, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, explícale al común denominador, cuando tú haces tus procesos de optimización, ¿cómo trabajas con esos procesos? Sí, para empezar, a ver, nosotros tomamos una idea que la podemos tomar o de la computación genética, la podemos tomar de un bias del mercado, la podemos tomar de investigación estadística, y lo que hacemos con esa idea es programarla. Ujú. Entendemos que esa idea
puede llegar a tener un resultado que nos interese, pero lo que queremos saber es si efectivamente tenemos un patrón, un comportamiento que se va a seguir repitiendo en el mercado, que es obviamente lo que buscamos nosotros los analistas técnicos cuando vamos a encarar el mercado para poder especular. Cuando encontramos ese patrón y lo programamos, lo que vamos a hacer es contrastarlo con 10, 20, 30 años de historia para ver si efectivamente lo que nosotros encontramos es en verdad un patrón o si es fruto del azar. Eso es Ok. lo que nosotros no queremos, estar explotando algo que en verdad sea fruto del azar. Queremos algo que sea una característica nata del mercado que vamos a operar. O sea, en ese caso ves Sí, todos los bull markets, los bear markets, con toda esa data y empiezas a sacar ese patrón que estás buscando. sí, principalmente queremos que la data que nosotros, con la cual nosotros vamos a contrastar nuestra idea, vamos a llamarla así para hacerlo Ujú, fácil, comprenda ciclos alcistas del activo que sea, ciclos ujú, bajistas y ciclos laterales y ciclos de alta y baja volatilidad. ujú. O sea, alcista con alta volatilidad, alcista con baja volatilidad. Laterales con alta volatilidad, para que se entienda. Ok, claro. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir, más allá de la característica de mercado que tal vez vamos a explotar, ver cómo efectivamente ese patrón que nosotros hemos descubierto se va a comportar tal vez en los periodos en que no le son propicios. Yo tengo que encontrar un patrón, por ejemplo, que más allá de generarme un buen resultado, de tener esperanza matemática positiva en una condición de mercado favorable, quiero ver que no haga aguas, no me mande a la muerte, a la tumba, en un momento, claro, amigo de la cartera, en el momento en que las condiciones no sean favorables. Si yo diseño un sistema que va a trabajar, vamos a suponer un sistema mean reverting, tengo que saber muy bien cómo se va a comportar en mercados donde tal vez prevalece el momentum, donde hay mucha velocidad, donde hay mucha volatilidad, perdón, un mercado bien direccional, ¿cómo se va a comportar? En ese Okay. momento tal vez no me genere los resultados que nosotros estamos buscando, pero no me arruina la cartera. Ok, entonces, Entonces, que nosotros, sí, no, no, siguiendo ese orden de ideas, entonces, en el cómo, por ejemplo, con todo lo que se ha visto en volatilidad en estos últimos dos meses, o sea, cómo y han dos días, estado, o sea, y dos días, fue tremendo cómo, últimos cómo, días. cómo ha sido la dinámica desde tu punto de vista, de tu de hedge fund tuyo. A ver, como la otra vez yo te decía por chat, nuestra frase de cabecera, Ujú, en la parte de operaciones propiamente dicha, es prepárate para lo peor. ¿Sabés qué fat tails van a haber? Vos y yo sabemos que las series de datos financieros no tienen una distribución normal, por ende ujú, vas a encontrar fat tails en todas las series financieras que vas a encontrar. Entonces, obviamente, tenés que estar preparado para afrontar la volatilidad de los distintos mercados. El primer punto de partida, simple, fácil y recontra quemado porque figura en todos lados, es tenés un stop loss. Punto correcto, uno. correcto, correcto. Entonces, si las condiciones no son las propicias, tenés un stop loss que te va a proteger en esa operación precisa en la que te metiste. Ahora bien, el mercado puede abrir por debajo del stop loss si estás al alza o por arriba del stop loss si estás a la baja. Por ende, tu posición, por supuesto, tiene que estar calibrada en ese activo en particular, X, vamos a suponer, tiene que estar calibrada en cuanto a distribución del capital con el resto de los activos que operas en tu cartera, con el resto de los sistemas en nuestro caso. Ujú, El viejo no voy a poner más del 2% de mi capital en una operación. Obviamente hay formas más avanzadas de hacerlo, pero es un principio básico, un muy buen punto de partida para protegerte si pasa lo que pasó en los últimos días con el crudo, por ejemplo. ujú, Si correcto. uno tenía vamos a suponer, 50% de su cartera al alza en crudo, a esa persona lo sepultaron directamente porque perdió
eh, Que se ha y se escuchado siente, muchísimo de toda la gente que perdió dinero con que estaba en el largo, en el crudo en los últimos días y prácticamente perdieron muchísimo. Eso es lo que he escuchado muchísimo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? por, su- por supuesto. A ver, si todo lo que, si toda tu posición está en el crudo es porque hay algo que anda muy mal en tu universo de operatoria directamente. Claro. Nosotros vemos la operatoria a nivel de cartera, no de activos específicos. Ujú, Por ujú, ende, vuelvo a remarcar que el riesgo tiene que estar distribuido entre activos no correlacionados. Y si se puede, si además puede ser una operatoria tipo long shorts, mucho mejor. Y nosotros consideramos que un paso más es hacerlo desde el punto de vista mecánico, sistemático, algorítmico, donde efectivamente uno pudo haber contrastado que eso que cree que le va a dar una ganancia efectivamente haya sucedido en el pasado y conocer ujú, concretamente cuáles son sus probabilidades. Por más que uno no vaya a conocer cuál es la distribución de las probabilidades, o sea, qué es lo que va a pasar con la próxima operación, uno tiene que conocer sus probabilidades por el simple hecho de que uno tiene que saber si está haciendo algo que lo más probable es que genere un resultado que uno prevé o si directamente está apostando con un acto de fe y apostar, uso la palabra apostar ujú. deliberadamente, porque no sería Y, más que eso. y ustedes, por ejemplo, usan una medida métrica para medir, en este caso, la no correlación de esos activos versus el riesgo que hay en este caso, por cartera. O sea, que unas medidas que Correlación las puedan. De Paulson, eh, dentro de los dos tipos de correlación, la correlación de Pearson es la Ujú, principal que usamos, que es la que justo que también íbamos a hablar de Intermarket, es la que recomienda Kabowski y Murphy Murphy, perdón, Kaufman para descorrelacionar el mercado. ujú. Así que Parson es nuestro punto de partida. Ok. Ok, entonces, Iván, háblanos un poco vamos a hacer un poco, un pequeño ejercicio de intermarket analysis, danos un poco en líneas generales, ¿no? No algo específico de cómo estás viendo tú en este caso lo que está sucediendo. Sí, a ver, obviamente cuando uno aborda tal vez el intermarket análisis, lo que busca son relaciones lógicas entre los distintos mercados, donde tal vez el movimiento de uno sea disparador del movimiento de otro. Eso vendría a ser algo que, viene a ser algo que se ve mucho en el mundo académico. En la industria propiamente nuestra, y en esto coincidimos muchos colegas, no, no nos importa tanto efectivamente la lógica de la correlación, sino directamente el funcionamiento de esa relación intermercado donde un dependiente va a abrir una operación en base a lo que pasa con otro mercado. Nosotros, por ejemplo, no operamos distintos tipos de estrategias intermarkets, viendo cuál es la correlación, viendo cuál es la relación de intermercados que hay, pero no nos interesa saber cuál es la causalidad. No, honestamente no buscamos saber cuál es la causalidad. Okay. Queremos saber si efectivamente a nosotros en 20 o 30 años de historia nos convence esa relación intermercado que encontramos y podemos programarla y armar un algoritmo en base a eso, fantástico. Mira, por ejemplo, tenemos algunos tipos de sistemas que obviamente vas a encontrar una correlación, por ejemplo, nosotros explotamos libra esterlina en base al movimiento de los del sector bancario, explotamos peso mexicano en base a los movimientos del crudo, explotamos dólar canadiense en base a los movimientos del oro, explotamos
dólar australiano en base a los movimientos del dólar estadounidense. Y en eso son todos, son todas tal vez relaciones intermercados a los cuales uno les puede encontrar una explicación. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones que tal vez no tengan una explicación sencilla, o tal vez nosotros no se la encontramos, tampoco nos gastamos en buscarla. Pero, Claro. por ejemplo, nosotros traíamos petróleo en base a la relación entre oro con petróleo de calefacción. ¿Por qué la relación entre petróleo de calefacción y oro determinan o anticipan más concretamente lo que va a suceder con el petróleo? La verdad no tengo ni idea. Tampoco me importa. ¿Esto funciona? Funciona. Entonces, muchas veces, a ver, si uno va a la literatura del trading de sistemas, principalmente si uno va a buscar los viejos libros de Murphy sobre Intermarket Analysis, lo que va a encontrar es, bueno, vos tenés que entender cuál es la lógica de la relación intermercado que vos estás explotando. ¿Por qué un activo termina siendo disparador del movimiento de otro? Eso académicamente me parece bárbaro. Ahora, en la industria, si En la práctica es otra un cosa. algoritmo genético nuestro detecta que hay Ujú. cierta relación intermercado entre dos activos, no nos ponemos a buscar cuál es la razón. Si la relación de riesgo me sirve, si el net profit que me puede dejar anualmente me sirve, si el beneficio medio por operación que voy a tener por explotarlo me sirve. O sea, si mis ratios Diana dicen ok, para nosotros es suficiente. No, bueno, muy Encaramos buena tal vez, explicación. Ajá. ¿No, que ibas a decir algo más? encaramos las cosas desde un punto de vista más pragmático que, Menos eh, teórico, vamos a menos. decir, Claro, pero sí, también menos el rebuscado. mercado puede hacer cosas también que no tienen en muchos sentidos lógica. Entonces tú no puedes ir en contra de eso. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Yo no creo que vaya a pasar esto, etcétera. Como los mercados negativos del petróleo, son, o sea, son cosas que suceden, pero no necesariamente alguien puede determinar por qué suceden o no, porque pueden haber muchas implicaciones, muchas cosas que están dentro de esos mercados de oferentes y demandantes, ¿no? Entonces, mira, hay otro tema aquí que yo quiero que la gente también se lleve de ti, es tu experiencia con el CNT, con tu parte académica, qué te ha dado, en este caso, a llegar al nivel que tienes gracias a toda esta cantidad de formación que has tenido, ¿no? O sea, refieran la importancia de, por ejemplo, en el caso del CNT, yo sé que tienes otras certificaciones, pero hablemos del CNT en específico. Sí, sí, a ver, si hay algo por lo cual se caracteriza esta profesión es porque no es una profesión reglada, no tenés un cuerpo de conocimiento en el que vos vas a adquirir si vas a estudiar, por ejemplo, medicina, que efectivamente sabés, tenés una distribución de materias, una distribución de exámenes y transcurrida tu vida académica te recibís de médico. Acá no tenemos eso, entonces hay una suerte de secretismo alrededor de todo el conocimiento bursátil que lo que promueve es todo esto de lo que hablábamos vos y yo la vez pasada sobre la aparición de cursos, seminarios, Sí, sí. brokers, de todo, Abundan, abundan. para convencerte que en un mes y sin poner, o 2 meses o 3 meses, sin poner ningún tipo de inversión en tecnología, en datos, en sistemas, en programas, en nada, te vas a hacer millonario. Hoy justo
mirando Instagram, se me abrió una pantallita de, obviamente, habrá a través de los cookies de lo que yo tal vez veo Una en publicidad internet. no deseada. Sí, claro, sí, se me abrió una publicidad no deseada que me explicaba cómo hacer $37.000 en un día facilísimo apretando dos botones. Y dice, mirá vos, yo estudié 20 años, invierto muchísimo en tecnología y tendría que haber hecho esto y con esto me hubiera ganado todo mucho Sí, más ya, rápido. claro, claro. Entonces, lo que yo encontré en el CMT es una directriz, vamos a decir, un índice para hacerlo más simple, un índice de hacia dónde tengo que encarar el estudio de mi profesión bursátil. ¿Por dónde tengo que empezar? Lo que uno va a seguir a través de ese índice es que, obviamente uno no tiene todo en el CMT, pero lo que tiene en el del CMT es las distintas ramas del conocimiento que sí funcionan en el análisis técnico. Y en base a eso, uno después va a profundizar en algún sentido que se amolde a su personalidad, su tipo de operatoria. Pero el CMT condensa toda la metodología no fundamental, en términos de análisis fundamental, me Ujú, refiero, correcto. en contraste al análisis técnico, obviamente, Ujú, no fundamental de la operatoria de los mercados. Y hace foco en algo que es, para tener éxito en esta profesión, es determinante. La gestión del riesgo y de la riesgo. gestión de las posiciones. El portfolio management, Ujú, concretamente. Uno puede ser un muy buen trader, uno puede ser un muy buen creador de sistemas, o tal vez el método discrecional que utiliza para operar es excelente. Ahora, si no sabe gestionar el riesgo, si no sabe gestionar las posiciones dentro de una cartera, un fat tail, un preparate para algo peor, le pasa por arriba, lo aplasta. Ahora, si uno tiene un buen mecanismo de gestión del riesgo, incluso operaciones malas pueden llegar a terminar siendo algo que le genere una ganancia, que no te mate. ujú. Entonces, lo primordial que uno puede encontrar a través del CMT, pues, para mí es de atrás para adelante, al revés. Lo primordial es lo, lo que se refiere a la gestión del riesgo, lo que se refiere al manejo de portafolios, lo que se refiere a el position sizing. Ok. Eso es fundamental, eso creo que no se ve en ningún lado. Y además, obviamente, las herramientas a través del cual yo voy a poder iniciar las operaciones, sea a través de chartismo, sea a través de las ondas que sea a través del uso de indicadores, sea a través de las herramientas matemáticas que sean. En el CMT uno va a poder ir viendo todos los distintos topics, Opciones que hay opciones que para, tienen, y después uno puede profundizar en ese tipo de opciones. ok. O sea, y Obviamente algo uno que, no va a salir sabiendo cómo operar exitosamente solamente con el CMT. Ahora, hay tanto pescado podrido en el mercado, tantos libros, sí, sí, tantos libros eso no lo había escuchado yo nunca, esa frase. poco serios, Sí, que está pero bueno bueno, tener algo que separa la paja del trigo, que separa lo que es serio de lo que no es serio. correcto. Y eso es lo que uno encuentra en el CMT.
Mira, ¿podrías revelar quiénes fueron tus sponsors para el examen 3? Que me imagino que están viendo esta transmisión, a ver si les mandas un saludo, que a lo mejor están viendo por ahí. Mi amigo Andrés Trujillo, con quien hablo todos los días, y Alberto Cárdenas, te felicito por el petróleo Dos venezolanos, 2019. para que Dos veas, venezolanos. dos venezolanos que fueron el sponsor de Iván. O sea, no Que olviden son eso, 100 pips. que De son los poquitos 100. latinoamericanos que son 100 pips. Otra cosa que mucha gente de repente no sabe, tú eres el primer CMT que hay en Argentina. Corrígeme si eso es así. Sí, por ahora el único. Ahora, entonces, ¿y cuál es la población que tiene Argentina? 45 millones de habitantes más o menos, 46. Wow, o sea que en 45 millones de personas, de habitantes, perdón, eh, o sea, eres alguien que se ha tomado, en este caso, el llevar las cosas a otro nivel. Es lo que yo digo, igual como en Venezuela nada más hay 3 4 nada más, es el mismo caso. Pero eso lo vamos a ir corrigiendo. Yo creo que eso, y eso es una de las cosas que por eso que me motiva a hacer este tipo de live, para que la gente también se motive. No es algo que es imposible, pero tampoco es fácil. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que entender que es un proceso y el proceso como todo tiene que tomar su tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que invertir muchas cosas y, por supuesto, de lo que está diciendo Iván, que tengas esa paciencia, ¿no? En tu día a día, ¿cómo es el tema de paciencia para ti? ¿Cómo lo manejas tú? Primero, te quiero agregar algo a lo que acabas de decir. Esto es una profesión, como lo es la de abogado, como la es de la de médico, como la es la de contador. Correcto. Y no hay profesiones en las cuales uno se despierte de la noche a la mañana y sabe cómo aplicarlo todo y generar dinero mágicamente. Eso no existe. No. Y si se considera que es una de las profesiones más rentables del mundo, con menos razón va a ser un camino fácil. Ahora es posible, por supuesto, pero no va a ser sin estudiar y sin invertir, Claro. como cualquier Eh, profesión. y fíjate que lo hablamos en privado, que cuando tú estabas estudiando para el CNT era otro tipo digamos, de preparación que lo que puede haber existir ahora, ¿no? Ahora hay más asistencia, pero también hay otros temas. Porque de hecho, Sí, cuando yo hablo con Ralph es uno de esos que les llegan encuestas anuales entre todos los CMT de que están dentro del board y ellos escogen cuáles temas deberían estudiar o debería ser parte del CMT para el año siguiente, ¿no? Entonces, nunca un examen de un año va a ser igual del otro. Eso no funciona así. Inclusive el del 2020 se ha incorporado, por ejemplo, las criptomonedas, cosa que antes, hace 3 4 años, no, ni siquiera se tocaba, ¿no? Entre una de las sí, sí, tantas sí, temas que hay, ¿no? Entonces, tal mira, cual. vamos a mover un poco, ¿no? Entre tantos libros que has leído tú, porque yo no quiero ni imaginarme, porque estoy viendo detrás de la biblioteca que deben haber cantidad Sí, de sí, libros, sí. eh, pero Y vamos estoy a, en mi para, casa, en la oficina tengo más. bueno, vamos a escoger 5 libros rápidamente. O sea, 5 libros que tú piensas que alguien debería leer si quiere tomar esto a otro nivel. Ok, Trade Your Way to Financial Freedom de Van Tarp. Eh, Después, la Biblia que la tengo acá, New Trading Systems and Methods de Kaufman. Muéstranoslos ahí. Eso es uno de hecho, está dentro del CNT, de uno de los temas. Hay varios temas que están dentro de ese libro que están incorporados. Sí, sí, sí. Ahora incluso está cercenado. En mi época me lo hacían leer todo de una y aprenderlo todo de una, más allá del resto de los libros. Pero es un libro hermoso porque tiene una descripción muy abarcativa y seria de todos los temas que toca. Es un libro que profundiza bastante en los distintos métodos de backtesting. Entonces, es un muy buen punto de partida para encarar la profesión, para encarar hacia dónde estudiar. Después, el primer libro para el que quiere encarar para el que quiere encarar el trading algorítmico
el primer libro de Kevin David, Algorithmic Trading. Es un muy lindo libro porque yo tengo una amistad con Kevin David y él te cuenta que lo que trata de, de lograr es que el lector vaya viendo cómo él transcurrió su camino desde operar un hombro, cabeza a hombro y fundir su cuenta a descubrir los procesos cuantitativos para poder operar. Y cómo él llega a convertirse en campeón del mundo de trading y 2 veces subcampeón del mundo de trading en la Trading World Cup de Robinson. Ujú. ¿Tú has participado en esa competencia? ¿Te ha llamado la atención? Sí. Empecé a participar en una ocasión. Estuve primero varios meses, después tuve un ¿Cuánto dura eso? Para que los que están en este tiempo conectándose entiendan un poco cuánto tiempo dura. dura un año. Es con dinero real. Se publican los resultados diariamente. Uno puede ver quiénes son los 5 que van generando mayor rentabilidad. Y a fin de año se entregan los premios a los 3 primeros puestos. Es el campeonato del cual termina saliendo Andrea Unger, es de donde termina saliendo Ujú. Tim Real, y de donde termina saliendo este genio de trading, que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero es en el 87, que le hizo un 11.700% a la cuenta en un año. Ese creo que fue en Mercado Futuro, si no mal no recuerdo. Ahorita Sí, creo que sí. sí, no recuerdo el nombre. Si alguien lo recuerda ahorita. Sí, sí, yo sé que hizo, yo recuerdo ese 11.000% de rentabilidad. Entonces, mira, Sí, mira, Iván, tenemos casi 300 personas, tenemos más de 30 preguntas. O sea que vamos a abrir los comentarios un poco para vernos un poco ya va. Larry Williams. Larry Ay, bueno, Williams. mira, aquí le estoy dejando para que sigan y van a través de su equipo. Bueno, decidieron crear una cuenta en Instagram de si quieren saber más de su fondo, de cómo operan, si quieren invertir, etcétera, etcétera. Aquí les estoy dejando abajo para que le hagan clic y en este caso puedan, bueno, vamos a ver unas preguntas aquí tenemos para divertirnos también un poco. Eh, Vamos a ver. Esperemos, no he visto ninguna todavía. Vamos a ver. Y su hija también dice, sí, es verdad, Michelle Williams ganó en un campeonato, creo que fue en los 90, que llegó al 1000% y ahí cerró la operatoria y no operó más. ¿Ves las preguntas que están aquí? A ver qué puedes responderle a esta persona. ¿Qué factores importantes debe tener una buena estrategia de trading? Debe tener, en mi opinión, las reglas 100% establecidas. Tanto se trate de reglas de entrada como reglas de salida, como el método a través del cual vas a gestionar el riesgo y en muchos casos el método a través del cual vas a gestionar la posición. Obviamente, eso lo que te va a dar es un plan preciso para gestionar el trade directamente mientras este dure. Si tu salida es a los 5 días de abierta la posición, es a los 5 días de abierta la posición, ni 4 ni 3. Y obviamente vas a llegar a eso habiendo testeado que esa estrategia que vos pensás que es una estrategia funcionó en el pasado. Si no, no deja de ser un acto de fe, como decía antes. Ok, Pero en definitiva, tiene que ser algo que tenga reglas claras, reglas 100% definidas, que no tienen que dejar lugar a duda. Siempre ok, doy el ejemplo de este patrón de los mercados que todos conocemos, que es el S&P 500, se encuentra por arriba de su media de 200 sesiones y tenemos 3 cierres
bajistas consecutivos, comprar y vender por arriba de la media de los últimos 5 días. Reglas 100% precisas. Ok, aquí otra pregunta. O sea, ¿Qué no tanto entiendo, riesgo? manejan en el fondo. Yo creo que, bueno, eso es bastante complejo de decir, pero ¿qué podría responder? No, no, pero tenemos medidas de riesgo. Obviamente, uno puede medir el riesgo como cierto drawdown, uno puede también medirlo como riesgo máximo por periodos. Nosotros manejamos riesgo por periodo, que es el riesgo de un 10% anual, 10% anual es el riesgo máximo que nosotros toleramos, anual. Está Ok, anualizado el riesgo. Más allá de el drawdown que podamos tener en el medio. ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Al comienzo operaste manual que sin algorítmico? Sí, exacto. Al comienzo operé manual, quebré mi cuenta 2 veces. Eso nos ha pasado a todos, ¿oíste? ¿Eh? El que no haya quebrado una cuenta, olvídate, eso me ha pasado a mí más de una vez, Eso te lo voy a decir. no, eso no existe. Uno termina después dándose cuenta que la educación es fundamental, porque uno tal vez termina eh, por no encarar la educación correctamente, por eso la importancia del CMT, por no encarar la educación correctamente, tal vez termina gastando lo que sea un posgrado en Harvard. Entonces es mejor educarse primero con los medios institucionales que están disponibles como el CMT y no caer después en el error en que lamentablemente caímos muchos, que es empezar pensando que leyendo un libro, análisis técnico Probando de los una mercados cuenta financieros, demo por una ya semana, sabe todo. ¿Cómo probando no? cuenta por una demo por una semana y después sí, ahora sí, ya tengo el dinero listo, ya me la sé todas más una, ¿no? O sea, yo creo que Exacto. hay que también entender una cosa, que en el mercado hay una cantidad de oferentes y demandantes que todos los días pueden ser irracionales hasta niveles que ninguno puede entender. Entonces uno tiene que ser bastante humilde de ver las cosas a un punto de vista un poco detrás, de no decir, oye, qué bien me fue o qué mal me fue. O sea, poner las emociones un poco. ¿Cómo manejas tú en ese caso las emociones? Porque yo sé que es un tema que obviamente a veces es difícil de controlar, ¿no? Porque con a veces la operación no te da lo que tú esperas, o a veces te da lo que tú ni siquiera esperas y te emocionas con eso y te pones triste con eso. O sea, cómo manejas tú ese aspecto? A ver, lo bueno que tiene nuestro tipo de operatoria en particular es que uno las emociones las vive uno, pero no la operatoria. Si nosotros tenemos automatizado el trading, o suponete a alguien que tal vez no tiene las herramientas para automatizar el trading, pero tiene reglas precisas, eh, no tiene que ser preso de las emociones al momento de la operatoria. Por ejemplo, cualquier cualquier plataforma tiene la posibilidad de cargarte un stop loss, tenés la posibilidad de cargar un profit target, tenés la posibilidad de cargar órdenes condicionales, vamos a suponer cerrar una posición en SPXL cuando el S&P 500 llega a tal punto, cuando el Nasdaq llega a tal punto. Entonces, no hay justificación para no hacer las cosas mecánicamente. Ujú. Entonces, más si uno llega al punto que llamamos nosotros de hacerlo todo robóticamente, las emociones las padece uno, en definitiva. Pero no Correcto. va a interferir en tu operatoria porque no se va a cerrar la posición hasta que el algoritmo no, hasta que no se cumpla la condición que está programada en el algoritmo para que se cierre la posición. Uno sabe que eso que está operando, ese patrón que está operando, funciona de determinada manera y no de otra. Entonces hay que respetar el patrón, hay que respetar las reglas por las cuales uno abrió esa posición. Por eso lo mejor es hacerlo mecánicamente. Si uno no tiene tal vez la posibilidad de hacerlo de manera automática,
de no interferir directamente, con cualquier broker uno puede cargar las órdenes tanto de entrada como de salida de antemano. Y se evita el estar pensando, no, mejor me quedo 2 días más, o mejor cierro la posición ahora. Las reglas tienen que estar establecidas antes de abrir la operación y uno tendrá que controlarse para no meter mano, confiando en las probabilidades que estableció antes de abrir la operación. Eso quita tal vez el sufrimiento de ver movimientos como los que se vieron en marzo en el mercado. No, no lo quita, la realidad es que no. Si le hablan con cualquiera de mi empresa, saben que estos últimos días estuve, pero estresadísimo, controlando que todo ande perfecto. Pero sin embargo, eso no interfiere en la operatoria porque hay un robot metiendo y sacando y metiendo las órdenes en el momento en que el algoritmo determina que tiene que cerrar la posición. Ahora, uno no va a poder prescindir de su emocionalidad cuando de pronto la posición se mueve de una manera loca como tal vez se movieron en estas últimas semanas. Ujú. Lo que uno tiene que comprender es que se tiene que mover dentro de los límites de las reglas que uno estableció. Ok. Si se mueve más arriba y uno tiene un profit target, se cerrará la posición. Si tiene un trailing stop, la posición seguirá produciendo ganancias. Si se mueve por debajo, Para llegará... ti, un momentico. Para Sí, ti, disculpa, eso es muy importante, no. El uso de los trailing stop para ti, ¿cómo lo evalúas tú? mira, nosotros usamos dos tipos de... los trailing stop que más utilizamos son parabolic trailing stop y un trailing stop que una vez que la posición llega a una cantidad de ATRs, directamente arriesga un porcentaje de la ganancia que se produjo. Por ejemplo, si la posición en petróleo que tenemos abierta, vamos a suponer al alza, llega a dos ATRs, a partir de ahí va a cerrar la posición cuando se pierda el 30% de la ganancia. Ok, Suponete. ok, ok, Si ok. asegura más ganancia, sube el trailing stop, pues va a ser siempre el 30% de la ganancia acumulada. Ujú, ok, El perfecto. parabolic, Entonces, obviamente, va a ser lo que hace cualquier parabolic, que es en la medida en que va creciendo la ganancia, va a ir achicando el riesgo de manera exponencial. ok. Entonces, para que los que se están en este momento también, mira, ya pasamos las 300 personas, como te puedes dar cuenta, ¿no? Sí, veo. Este, es muy importante que de lo que nos está explicando Iván, todo comienza de un proceso manual que se va estructurando para de alguna forma en el tiempo lo conviertes en un algoritmo. Corrígeme si eso es así. Todo comienza con un proceso manual para que después vayas, en este caso, bueno, empezaste, vamos a ponerlo con empezaste, no vamos a hablar ahorita. Cuando empezamos sí. Cuando empezamos, obviamente, era más investigación estadística. Hoy hacemos mucho computación genética, o sea, a través de distintos algoritmos de tipo genético encontramos patrones. Pero como punto de partida uno puede empezar encontrando ideas manualmente, encontrando ideas de Twitter, encontrando ideas de revistas, de foros, de Alpha Architect. Hay millones de lugares donde uno puede encontrar ideas de trading para operar. Y esas ideas uno las tiene que cuestionar siempre. Si yo leo que cuando el RSI de determinado activo cae por debajo de 70,
va a tener una reversión a su media, tengo que cuestionarme qué tipo de RSI, de qué tipo de RSI me está hablando. Tengo que saber si me está hablando de un RSI calculado a 14 días y tengo que ver por qué me está hablando de 14 días y no de 10, de 12, de 2, de 5. Por ejemplo, un sistema muy robusto de Larry Connors explota un patrón que se produce con un RSI de 4 días. Cuando el RSI de 4 días pasa por debajo de 80, en vez de 70, él lo pone en 80, se abre una oposición, él la muestra en el S&P 500, pero es aplicable a un montón de Otros activos, activos, exacto, activos. y cierra la posición cuando el RSI, también de 4 días, calculado sobre 4 días, supera, si mal no recuerdo, 50 o 45, y tiene un nivel de acierto de cerca del 80% y es súper robusto, y él lo publicó en el, si mal no recuerdo, en el 2010, y estamos en el 2019 y sigue funcionando. Creo que ahora con la caída de diciembre del 2018 tuvo un drawdown bastante importante, sin embargo, está volviendo hacia ese tipo de sistema, está volviendo a, la equity curve del sistema está volviendo a ser nuevos máximos. Ok, ok. Mira, están preguntando por aquí, Iván, Sí. bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero obviamente no las podemos y nos quedan ya pocos minutos, nos quedan menos de 5 minutos. Están preguntándote cuál es la expectativa o qué tú piensas que va a haber un testeo de nuevo de los bajos, tú piensas que se va a mantener una consolidación del mercado, cómo te preparas tú para que lo que Un podría testeo de potenciar. mínimos. Sí, ujú, Bueno, a ver, las probabilidades indican que va a haber perdón, las probabilidades indicaban que mientras el mercado no supere el 50% de la caída, que ya la superó, ya la pasó, está cerca del 61.8, iba a volver a testear los mínimos de marzo. Habiendo superado el 50%, ya esa hipótesis, no digo que no vaya a suceder, pero no es algo que nosotros consideremos. Esto más allá, te lo puedo decir en modo charla de café. Nuestra empresa no va a operar esperando que llegue a nuevos mínimos o no. Va a operar si se presenta esa oportunidad o si no, algunos exacto. patrones programados en alguno de nuestros algoritmos. Ahora, hablando de mercado, yo puedo pensar que va a volver o no va a volver, pero no va a dejar de ser eso, una opinión subjetiva que no tiene un sustento científico para poner dinero en eso. Claro, claro, Pero claro. lo que me parece es que pasado el 50% del retroceso de la caída, es más difícil que vuelva a ser un mínimo. ¿Tú usas mucho Fibonacci para esos retrocesos o No, usas otro para tipo? pegar, no lo usamos para nada. Ok, no, curiosidad nada más. Nosotros tenemos una posición larga del S&P 500 que se reforzó eh, antes de ayer, y en estos días se tendría que estar cerrando hasta el próximo, pero tenemos una posición larga porque se presentó un patrón estacional que se da cada abril debajo de la media de 200, por ejemplo. Ok, ok. Em, entonces, ¿qué No última tiene nada, recomendación no que le tiene das nada que ver con... Perdón. última recomendación que ya se nos acaba el tiempo, que le das a alguien que apenas acaba de conectarse y quiere saber de trading, quiere saber de mercado financiero en simples palabras, ¿qué le recomendarías?
seguí el programa del CMT para aprender. Incluso lo que lees del CMT, testealo, cuestionalo, cambiale los parámetros. Fíjate vos qué parámetros puede funcionar y backtestealo, hacer testing de todo. Fíjate si eso que crees que va a suceder ya pasó de manera repetitiva en el pasado. Si pasó, fantástico. Si no, lo más probable es que te ocasione una pérdida. El mercado, si hay algo que tiene, es tendencia a repetir las cosas, más allá de que cambien los escenarios. Lo que estamos atrás, que somos los seres humanos, como masa, tendemos a comportarnos siempre de la misma manera. Entonces, lo más probable es que eso que siempre se escucha en los mercados de "this time is different", como que se escucha Sí, como sí, una burla, sí, que sí, sí. siempre es lo mismo, ¿verdad? Lo que quieren decir es tal cual. Entonces, uno tiene que testear, ver que lo que uno piensa ya existió en el pasado. Si no, no deja de ser un acto de fe. Y no hay mucha diferencia entre eso y una apuesta. Yo tengo mucha fe, pero en Dios. En el mercado prefiero tener algo que ya testé y vi que funcionó. Otra recomendación, cuídense y no salgan de su casa. Por favor. Bueno, Iván, un placer, de verdad que han sido prácticamente una hora aquí, nos hemos deleitado en la cuarentena, nos ha traído algo positivo, que es que estoy trayendo una cantidad de personas de la industria que normalmente esto ni siquiera lo haríamos en tiempos, vamos a estar claros, en tiempos normales. Pero bueno, yo creo que la cuarentena nos dio esta oportunidad y bueno, hay que aprovecharla. Gracias, de verdad. Esperemos Un volvernos a placer. ver en el futuro, hacer otro tipo de dinámicas y muy agradecido por tu tiempo. Salúdame. Yo nunca he ido a Buenos Aires, espero ir y vamos a ir. Te voy a llevar a Ralph Campora y Por probablemente favor. hablemos y vamos a traernos a John Bollinger también. Sí, Yo creo sí, que que yo me dijo que iba a venir, así que me dio su ah, palabra. eso, los que están en Argentina, que están conectados, le damos esa premisa que se está trabajando en eso de llevar a John Bollinger y el señor Ralph Acampora, una cosa que es para sentarse a verlo. Totalmente, totalmente. Y bueno, nos vemos Ese, en Nueva York, si Dios quiere, en abril. bueno, nos vemos pronto, hermano. Hablamos en privado, gracias a todos los que se conectaron y gracias entonces. Muchas gracias.